en cómo aforrar coeficiencia energética y a digitalización y sostenibilidad en la industria y negocios. Bien, la agenda, ¿qué es lo que quiero contar en los próximos minutos en este webinar? Bueno, primero contarles quiénes somos en CEO Smartech y por qué estamos aquí, y por qué hablamos de eficiencia energética y de ahorro, ¿vale? Luego, pues unas pautas de digitalización y sostenibilidad, tanto en industria como en negocios. Y para terminar, pues 10 formas de ahorrar con los sistemas que tenemos a su disponibilidad. Sería el coste y WIT. En primer lugar, ¿quiénes somos en CEO Smartech? Bueno, somos una empresa de ingeniería y tecnología que se fundó en el año 2010. Estamos en La Coruña y estamos dedicados al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la mejora de la gestión energética y técnica de instalaciones. Desarrollamos proyectos llave en mano, definiendo desde las soluciones técnicas de comunicación e integración de datos en campo hasta la puesta en servicio del software en la nube. La tecnología es transversal y versátil y con capacidad para adaptarse a los procesos de cualquier organización, tanto sean en grandes edificios como sean industrias, pymes, bueno, pues digamos, es transversal. Y ofrecemos también servicios de consultoría y acompañamiento para que evidentemente pues, se pueda sacar el mayor rendimiento pues, de estos sistemas que se instalen o cualquier otra duda que tenga que ver con ellos. ¿Dónde estamos? Bueno, pues la verdad es que desde La Coruña hemos llegado a todos los continentes. Solo nos falta el aterrizar en Australia, pero tenemos alguna instalación en el resto del mundo, en todos los continentes, y estamos pues, tanto en grandes edificios, pues, tanto pueden ser centros comerciales como centros de ocio, hoteles, y también en muchos sectores industriales. De hecho, si vemos pues, quiénes son nuestros clientes, pues se ven logos de empresas muy representativas, como podrían ser pues, Canova, Calvo, Celta, Finsa. Bueno, pues estamos digamos, dentro de lo que sería el tejido industrial gallego, pues con jugadores, digamos, muy relevantes. Bien, pasamos a la segunda parte porque no quiero aburrir más a la gente con quiénes somos en CEO Smartech. Vamos a entrar realmente en el detalle, ¿vale? Entonces, la digitalización y sostenibilidad. Bueno, hasta hace relativamente pocos años, la gestión energética, pues digamos que era algo que estaba limitado a grandes consumidores. Se pensaba, bueno, y de hecho era así, que tenía un coste relevante el implantar estos sistemas de digitalización y, bueno, pues además realmente no trabajaban tanto como nosotros, como puede ser el caso en estos momentos, en los que también se puede aplicar inteligencia artificial y además cada usuario puede generar sus propios informes, de tal manera que antes pues, teníamos también quizás que pensar en la disponibilidad de algún recurso especializado dentro de nuestra organización. La realidad es que hoy, y desde hace ya tiempo, bueno, ha cambiado bastante el panorama, ¿vale? Tenemos tecnologías nuevas, se oye hablar mucho del Big Data, del Cloud Computing, de la inteligencia artificial, que evidentemente se están aplicando a la digitalización y a la eficiencia energética en busca de ahorros. Estas tecnologías están accesibles a cualquier organización, independientemente de su tamaño, porque los costes se han reducido significativamente. Y además, bueno, pues también lo que se está incrementando es el coste energético, con lo cual, bueno, pues veremos a continuación motivos por los que vale la pena el monitorizar e implantar un sistema de seguimiento de nuestros costes, que aunque hoy está muy enfocada esta presentación a la parte de electricidad, pero lo mismo es aplicable a otros consumos como podrían ser el agua, el gas o cualquier otro suministro que sea de relevancia para nuestra organización. ¿Qué fases deberíamos seguir cuando vamos a implantar un sistema de digitalización y eficiencia energética? Bueno, la primera fase es una fase en la que realmente no tenemos ningún tipo de inversión. Tenemos las facturas que estamos recibiendo de la compañía comercializadora y ya solo con las facturas vamos a poder trabajar y vamos a poder pues, identificar
algunas mejoras que de hecho comentaremos en los próximos minutos, ¿vale? Y evidentemente lo que tenemos es que implantar buenas prácticas. Lo que tenemos es que tratar de trasladar a nuestros colaboradores y al personal de nuestras organizaciones las necesidades de que los equipos, pues digamos, no estén funcionando en aquellos momentos en los que no sea necesario, y no estamos hablando solo de, a lo mejor, la iluminación, que puede ser lo más evidente, pero también de muchos otros equipos que utilicemos en nuestros procesos y que, bueno, pues no siempre tengan que estar arrancados, y luego veremos además también en qué momentos hay que arrancarlos, si se deben arrancar a la vez. Bueno, hay que establecer unas buenas prácticas de eficiencia energética, pero dicho esto, pues habría que trasladarlo habría que evolucionar a una fase 2, una fase en la que podamos monitorizar y podamos medir y analizar, en primer lugar, si esas buenas prácticas que hemos trasladado, si se están cumpliendo, si los cumple todo el mundo, si se cumplen en todos los turnos, dónde se están produciendo esos mayores consumos. Puedo monitorizar solo el consumo general, el consumo de lo que sería el contador general, pero también lo que puedo hacer es monitorizar también equipos en concreto, ¿vale? En cualquier caso, lo que voy es a identificar dónde se producen esos mayores consumos, y con esa información lo que podré es evolucionarlo para identificar en qué zonas es donde tengo mayor consumo y entonces donde puedo obtener un mayor coste-beneficio, si hago algún tipo de inversión. La inversión estaría ya en lo que sería la tercera fase, en donde, bueno, pues ya puede tener un coste relevante dependiendo de cuáles sean aquellos equipos que hayamos considerado que debemos modernizar o que debemos renovar. Esto evidentemente es un ciclo continuo en el que, bueno, pues siempre estaré revisando que realmente estoy consumiendo en aquellos momentos en los que debo consumir, y estoy también pues viendo si debo renovar equipos que se me estén quedando anticuados. Bien, vamos a entrar ya en lo que serían las 10 formas de ahorrar. Bueno, simplemente un comentario respecto a lo que sería un sistema de eficiencia energética en donde, bueno, pues por ejemplo, en este caso del WITEN, sería una revisión o una captura de lo que es el contador de compañía, que no necesita ningún tipo de infraestructura y en el que vamos a poder tener pues, muchas funcionalidades. Algunas de ellas las iremos viendo en las próximas diapositivas, realmente con ejemplos, que es de lo que se trata, de ver ejemplos de ahorro energético. Bien. Formas de ahorrar. ¿Cómo vamos a poder ahorrar? Bueno, hay muchas formas de ahorrar. Para este caso hemos recogido estas 10. Algunas de ellas, de hecho la mitad, se corresponden a formas de ahorro en las que realmente no voy a tener una reducción del consumo, ¿vale? Vamos a reducir la factura, pero sin realmente reducir el consumo, sin que tengamos que cambiar nuestras formas, digamos, de operar. Y la siguiente mitad, las otras 5, sí que se corresponden con un ahorro de consumo, ¿vale? En las que se corresponden en las que no hay un ahorro de consumo, simplemente es un ahorro en la facturación. Bueno, pues vamos a comentar la optimización de la potencia, la optimización del precio, la eliminación de la reactiva, o lo que es la reducción de los excesos por reactiva, la revisión de las facturas y posibles errores que también se puedan identificar en el contador fiscal. Estas dos evidentemente estarían bastante relacionadas, lo veremos ahora en un momento. Bien, la optimización de la potencia. Primero, ¿qué es esto de la potencia? Para aquellos que a lo mejor les resulte un poco alejados de la parte más técnica. Bueno, la potencia es la parte que nosotros tenemos contratada, que al final es cuánto vamos a consumir en un momento determinado, y que se corresponde a un concepto fijo en la factura, ¿vale? Cuanta más potencia tengo contratada,
bueno, pues digamos esa parte fija se va a incrementar. ¿Qué pasa si yo tengo poca potencia contratada? Bueno, pues entonces tendré lo que se llaman unos excesos, es decir, estoy consumiendo por encima de lo que yo había contratado. Y evidentemente esos excesos, esa penalización por esos excesos es mayor que si hubiese tenido contratada la potencia desde un primer momento. Lo que hay es que establecer un balance entre cuál es la potencia que tengo contratada y, en algún caso, pues, posibles excesos que pueda tener. ¿Vale? El sistema que instalemos nos debe permitir el hacer este análisis, ¿vale? Y que el sistema, bueno, pues digamos, nos dé esa información. De tal manera que, por ejemplo, en este caso estamos viendo aquí, esto es un caso real, en la que mes a mes nos va diciendo cuáles son las potencias que deberíamos tener contratadas, ¿vale? Cuánto es el coste que estoy teniendo ahora y cuál sería el coste que tendría si las hubiese tenido contratadas, esas potencias que nos está recomendando el sistema. Y lo más importante, cuál es el ahorro, anual. En este caso en concreto, como digo, es un caso real, vemos que el ahorro era muy significativo porque estamos hablando pues, de unos 70.000 euros, ¿vale? Al año. Bueno, aquí se corresponde con un cliente industrial que bueno, pues estaba pendiente de hacer un cambio en sus líneas de producción y bueno, vino el COVID y al final pues se retrasó todo y por este motivo pues digamos no adoptó este cambio y perdió pues de ahorrarse este dinero que evidentemente es relevante teniendo en cuenta que realmente el cambio de potencia es, es una tarea administrativa, es escribir una carta a la comercializadora y solicitarlo, ¿vale? Pero bueno, evidentemente pues al principio cuando estaba pensando no sabía que iba a llegar el COVID. Pero hablando del COVID, es muy importante también cuando se haga ese estudio de la potencia óptima que debemos contratar, que se hace siempre, al menos con los 12 últimos meses, pues que el año pasado, seguramente, en nuestras actividades, pues hubo meses en los que se redujo esa actividad normal, ¿vale? Bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta, también decirle al sistema que vaya a hacer ese cálculo, que bueno, que tenga en cuenta que hay meses que no son normales, que los tiene que eliminar de esos 12 meses y a lo mejor escoger otros meses que sean más normales, porque si no, lo que tendremos es un cálculo desvirtuado e inferior a lo que realmente deberíamos contratar y bueno, tenemos que tener en cuenta que solo se puede contratar, aunque ahora con el cambio de nueva tarifa se puede contratar, se puede cambiar la potencia optimizada 2 veces, pero si no lo normal es que sea solo una vez al año. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir la factura? Pues reducir el precio. Si yo pago menos por cada kilovatio hora que consuma, pues evidentemente mi factura se va a reducir. Bueno, pues lo óptimo sería tener un sistema en el que, bueno, pues si yo le puedo incorporar cuáles son esos cálculos de precio que me están ofertando las diferentes comercializadoras, pues que el sistema directamente me diga cuál es la mejor oferta. ¿Vale? Bueno, evidentemente eso se puede hacer manualmente, pero si el sistema nos lo hace automáticamente, pues vamos a dejar de perder ahí un tiempo muy relevante de hacer esa comparación de esas ofertas de las distintas comercializadoras. ¿Vale? Con lo cual, el precio, evidentemente, es un tema a tener en cuenta. Por otro lado, la eliminación de la penalización por reactiva. Con la tarifa nueva que entró en vigor ayer, bueno, sí, por ahora seguimos teniendo que tener una vigilancia sobre lo que es la energía reactiva inductiva, y aquí es un término que a lo mejor es un poco técnico, pero bueno, la energía reactiva pues, se divide en inductiva y capacitiva. No voy a entrar en más detalles, simplemente comentar que hasta ahora y ahora continuamos también, es solo importante la energía reactiva, inductiva, pero la capacitiva, pues ya nos está avisando el gobierno que en los próximos meses es muy probable que la empiece a penalizar. Bueno, este es un ejemplo pues también de un cuadro de mando, de un ejemplo de un widget donde se puede ir vigilando cómo se va comportando a lo largo del mes
esa energía reactiva, como digo, en este caso es inductiva, porque realmente es a final del mes cuando se hace un cómputo neto con respecto a la energía activa y, bueno, pues la comercializadora va a ver si tenemos un exceso o no y entonces si nos va a penalizar. Si yo me regiera solo por lo que es por la información que recibo en la factura, bueno, pues tardaré en darme cuenta que a lo mejor tengo algún problema con la energía reactiva, pues hasta que la reciba la factura, pues dentro de un par de meses o dentro de un mes. Sin embargo, si tengo un cuadro de mando donde puedo hacer ese seguimiento día a día, pues bueno, aunque hasta el final de mes no sabré con seguridad cuánto van a penalizar, pero sí puedo ir ya identificando que tengo algún problema y lo puedo ir corrigiendo. ¿Vale? Respecto a la energía capacitiva que comentaba hace un momento y que hasta ahora no era importante. Bueno, esto es un ejemplo, de hecho tenemos traído dos ejemplos reales, en el que, bueno, pues lo que se muestra en rojo son los excesos de energía capacitiva. Bueno, en este caso es para una instalación industrial y este otro caso es para un centro comercial. Bueno, pues sí que vemos que están teniendo unos excesos y, bueno, pueden llegar a ser relevantes o no, no lo sé, dependiendo de la penalización que establezca el gobierno. ¿Vale? En este momento es 0, pero la penalización que estaba prevista, que era de 0,5, bueno, pues nos podría llevar a que en una de ellas tuviésemos que pagar para un mes casi 12.000 euros extra, ¿vale? La otra mucho menos. Bueno, pues es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Y evidentemente, pues a vigilar, porque también sería, digamos, un concepto en la factura que habría que tratar de eliminar en el caso de que existiera. ¿Vale? Por otro lado, un cuarto caso de forma de ahorrar en el que realmente no estamos reduciendo el consumo, bueno, pues es la revisión de las facturas. Las empresas comercializadoras pues también se equivocan, ¿vale? No solo estamos hablando evidentemente de equivocaciones en la factura de electricidad, sino que también en las del gas y las del agua, pues puede haber errores. Entonces, si tenemos un sistema que nos puede mostrar una simulación de la factura y yo puedo comparar esa factura real, la puedo comparar con algo, o sea, con una factura, en este caso una factura simulada, bueno, pues si hay alguna diferencia entre esas dos facturas, pues por lo menos me da pie a poder analizarlo y ver si realmente tengo un problema o no tengo un problema. ¿Vale? ¿Qué pasa si tengo muchas facturas? Si yo gestiono muchos CUPs, si tengo muchos contadores, en este caso hablando de contadores eléctricos, bueno, pues también el sistema lo que permite es hacer esa evaluación automática de muchos de ellos, es decir, una validación masiva y me daría un informe y me diría pues dónde realmente tengo que poner el foco de mi reflexión, ¿vale? En lugar de andar perdiendo tiempo revisando todas las facturas una a una. Y también vinculado con lo que es la parte de las facturas es posibles errores que se puedan identificar en el contador fiscal. Los contadores fiscales son equipos que, como cualquier otro, pues puede haber errores, ¿vale? Incluso a veces no es que se produzcan errores en el propio contador, sino que la compañía distribuidora sustituye ese contador, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso en concreto que estamos mostrando aquí una gráfica con dos líneas, la línea amarilla se corresponde, bueno, pues con una semana normal de esta instalación. Vemos que pues, tiene un consumo muy repetitivo. Sin embargo, si la superponemos con la línea azul, que es de una semana en concreta donde hubo un problema, en ese recuadro que he sombreado, pues se ve que la línea azul y la línea amarilla siguen un perfil muy distinto, ¿vale? Por un lado, el consumo se ha adelantado. En la línea azul vemos que ese pico se produce antes de lo que se produce en la línea amarilla, ¿vale? Y luego, además, al final de ese recuadro, la línea
azul pasa a tener un consumo de 0. Bien, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí con este contador? Bueno, pues por un lado, ese adelanto de ese consumo pues puede haberse producido por un error en el reloj que tiene asociado el contador, con lo cual me está imputando un consumo en unas horas que son erróneas. Esto me puede venir bien si me está trasladando un consumo en los que de un periodo de precio más alto a un consumo de un periodo de precio más bajo, o no si fuese al revés, ¿vale? Y por otro lado, cuando el contador pasa a ser 0, bueno, pues podría ser o que ha habido un error en el contador o que han sustituido el contador, ¿vale? Durante ese periodo de sustitución, la compañía distribuidora puede vincularme a mí un consumo que evidentemente va a ser estimado porque no se ha medido realmente. Bueno, pues dependiendo de esa estimación que haga la compañía, me puede perjudicar. Con lo cual, si yo tengo este sistema, pues también lo que puedo es, pues digamos, reclamarle a la compañía y decirle que la estimación que me haga sea una estimación distinta, ¿vale? Y que sea una estimación más alineada a lo que realmente venía consumiendo históricamente. ¿Vale? Tenemos otros ejemplos también de errores en contador fiscal. Pues en este caso, por ejemplo, pues también se ve que aquí hay un hueco. Bueno, pues el contador no ha recogido estos datos, ¿vale? Bueno, pues si me lo van a estimar, pues ojo con esa estimación que vayan a hacer, o si me lo van a imputar porque haya habido algún otro tipo de monitorización, me lo van a imputar todo ese consumo, me lo van a imputar en otras horas, ojo en qué horas me lo van a imputar, porque si yo lo he consumido en periodo de precio bajo, me lo van a imputar en un periodo de precio alto, pues realmente me está penalizando, ¿vale? Y finalmente, en este caso, pues también tenemos el caso en el que pueda haber pues también errores en la imputación de las horas cuando se producen este solapamiento de horas, cuando tenemos pues en verano que realmente hay 2 horas que están en el mismo momento, porque a las 3 vuelve a ser las 2. Bueno, pues hay que tener también cuidado con eso. Bien, pasamos ahora ya a la última parte de la presentación, que serían las últimas 5 formas de ahorrar. En este caso sí que el ahorro, vamos a ver que lleva aparejado una disminución del consumo. Hablaremos de la monitorización en general y por qué es importante, la normalización de los consumos, la optimización de la operación, la posible desprogramación del sistema de control que podamos tener y el uso de energías renovables. Bien, en primer lugar, la monitorización de los consumos, que realmente es de lo que estamos hablando desde que empezamos. Porque es importante y aquí, bueno, pues digamos, traigo una experiencia en la que hablando con personas me comentaban que, bueno, que entendían que durante la pandemia y sobre todo los meses en los que estuvimos confinados y muchos centros de actividad se cerraron, o los centros comerciales, por ejemplo, o industrias no tenían ningún tipo de actividad. Y entonces, bueno, pues me decía algún responsable, bueno, no es necesario el monitorizar porque totalmente mi consumo es 0. Entonces, bueno, pues yo me evito, digamos, el tener que revisar nada. Y yo lo que le decía es todo lo contrario. Justamente ahora es el momento más importante para monitorizar, porque no hay nadie en las instalaciones. Entonces, si se están produciendo consumos, nadie los va a detectar. Si la programación que hayamos hecho de los equipos que se van a arrancar automáticamente y que hubiésemos modificado esa programación para que ya todos los días pues, no se arranquen a las 8 de la mañana, pues por ejemplo, o a las 6 de la mañana la climatización del edificio. Si yo la programación me he equivocado y de repente se empieza a arrancar, nadie lo va a ver, nadie lo va a detectar, ¿vale? O el personal de mantenimiento que esté yendo a esas instalaciones para confirmar que no ha habido ningún problema, pues también está arrancando algunos equipos por mantenimiento
y si los deja funcionando, nadie lo va a identificar. Con lo cual es muy importante, ¿vale?, la monitorización, incluso en aquellos momentos en los que estemos convencidos que no hay consumo, ¿vale? Porque realmente puede que no sea así. Ejemplos, algunos ejemplos de monitorización. Bueno, pues lo importante sería tener un buen cuadro de mando que nos permita, de un golpe de vista, ver qué es lo que está pasando realmente en nuestra instalación, ¿vale? Y que además sea personalizable para que se adapte a lo que yo necesito, que ese golpe de vista sea el mío y no el de mi compañero al lado que tiene un rol o una forma de ver las cosas diferentes, ¿vale? Bueno, pues aquí habría evidentemente muchas formas de presentar esa información. Incluso deberíamos tener informes, ¿vale? No solo que yo de un golpe de vista vea la instalación y pueda identificar si hay algún problema, sino además que el sistema me envíe informes para que una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, dependiendo de cada uno, pues también las necesidades que tenga, pues pueda analizarlo y ver si realmente se ha producido algún problema. Aunque, evidentemente, esto nunca va a sustituir el que se parametricen alarmas que nos ayuden a identificar que se ha producido una situación inadecuada, ¿vale? Evidentemente, la identificación de estas alarmas, de situaciones inadecuadas, de estas formas de actuar que no se corresponden, ¿vale?, son formas de ahorrar. Y veremos ahora también algún ejemplo, pero si yo puedo identificar un problema en cuanto se ha producido, sin tener que esperar a recibir, por ejemplo, pues una factura o una serie de días, bueno, pues todo eso lo estoy ahorrando, ¿vale? Bien, cuando hablamos de consumo, lo que tenemos que tener en cuenta, lo más importante de si puedo ahorrar o no puedo ahorrar, o si estoy consumiendo mucho o poco, es para qué utilizo lo que estoy consumiendo, ¿vale? Si yo soy muy eficiente y esa energía la utilizo para fabricar muchas piezas, pues evidentemente realmente estoy consumiendo poco, porque estoy siendo muy eficiente, ¿vale? Pero si lo mismo lo consumo para fabricar pocas piezas, pues entonces estoy consumiendo mucho, ¿vale? Entonces, lo que desde el punto de vista de la industria sería algo bastante fácil de ver, como estoy diciendo, pues es ese consumo por pieza, ¿vale? Por ejemplo, por metros cuadrados, o por metros cúbicos, o por toneladas, ¿vale? En lo que sería un gran edificio, pues es más complicado, porque realmente no está relacionado, por ejemplo, pues con la cantidad de gente que pueda haber en el edificio o en el centro comercial, ¿vale? O directamente relacionado. Entonces, para este tipo de casos, lo que se suele utilizar es la metodología de grados día, porque en grandes edificios el mayor consumidor suele ser el clima, la climatización del edificio, ¿vale? Y esa climatización del edificio debería estar relacionada con el rigor meteorológico. Es decir, cuanto más calor haga, pues mis equipos de frío deberían consumir más, y al revés, cuanto más frío haga, pues mis equipos de calor deberían consumir más, ¿vale? Entonces, bueno, es una metodología internacional la que asigna unas puntuaciones a cada uno de los días según la temperatura que ha habido, el mínimo, el máximo y el promedio. Y aquí, pues en este ejemplo, por ejemplo, se ve en el eje X tenemos esas puntuaciones, los grados día para un periodo determinado y cuál ha sido el consumo. Y bueno, pues se ve que sí que hay una cierta tendencia, ¿vale?, lógica de que cuanto, pues en este caso creo que es una enfriadora, con lo cual, pues cuanto más calor ha hecho, pues más he consumido. Bueno, la información evidentemente pues también la podríamos tener más desagregada, cada uno de los días. Bueno, podríamos ver también realmente cuál es mi consumo de climatización comparado con el total. Lo más importante realmente es que yo vea cuál es realmente esa tendencia, ese perfil de comportamiento de la temperatura, que es esta línea verde, comparado con cuál es mi consumo de clima, que a su vez, como vemos aquí, que es la línea azul, es el consumo total. Entonces, el consumo total sí que está muy relacionado
la línea azul está muy relacionada con la línea amarilla, ¿vale? Pero sin embargo, estos dos consumos no parece que estén tan relacionados con la temperatura, que es bastante estable a lo largo de los días, y sin embargo tengo algunos días donde el consumo es muy superior a otros días. Bueno, ¿esto es normal? Bueno, pues la instalación es distinta, pero desde luego es algo a analizar, ¿vale? ¿Por qué unos días estoy consumiendo mucho más que otros días cuando la temperatura aparentemente es prácticamente la misma? Bien, pasamos a la octava forma de ahorrar y estamos ya llegando al final. La optimización de operación. Bueno, pues yo también puedo cambiar mi forma de actuar o la forma en la que actúan los equipos, ¿vale? En este caso, lo que tenemos es que la línea azul me muestra cómo se comportaba una enfriadora antes de hacer ninguna acción sobre ella. Vemos que tenía unos picos muy relevantes cuando se arrancaba y luego se mantenía operando en una meseta. Bueno, estos picos tan relevantes lo que me estaban llevando también es a lo mejor a necesitar más potencia contratada, ¿vale? De la que realmente sería necesario, ¿vale? Para evitar estos excesos. Bueno, si yo aplico un arrancador suave, que fue lo que se hizo en este caso, bueno, pues lo que vemos es que esos picos se han reducido. Bien, pues estoy reduciendo, ¿vale? Estoy reduciendo este consumo y desde luego lo que estoy es cambiando la operación. Bueno, pues otra forma de ahorrar, en este caso aplicando una inversión para un equipo concreto. Pero también podría verlo de una manera genérica para toda la instalación. Lo que se está mostrando aquí es el consumo general, ¿vale? De una instalación, es el contador general. Lo que se ve es que cuando estamos arrancando las máquinas a las 8 de la mañana, pues lo que estamos es teniendo un pico muy significativo, ¿vale? Bien, ¿hace falta realmente arrancarlo toda la vez y que tengamos entonces este pico? ¿O se puede de alguna manera establecer un procedimiento en el que vayamos arrancando de una manera progresiva y no a la vez las máquinas? Bueno, pues es una cosa que tenemos que analizar, ¿vale? De hecho, si estamos monitorizando también de una manera pues, más individualizada algunas de las máquinas que sean mayores consumidoras, también lo que vamos a poder es ver cuáles son esos picos que están aportando cada una de ellas, ¿vale? Vamos a poder hacer ese análisis de en qué momento tenemos que arrancarlas, ¿vale? Cuál es el espaciado que tenemos que dejar en cada uno de esos arranques para disminuir estos picos, ¿vale? Tratando siempre, evidentemente, de que el pico nos quede en un periodo, o sea, por delante de las 8 de la mañana, en un periodo en el que pues, la potencia que yo tenga que contratar, si tengo que seguir contratando una potencia adicional, ¿vale? Pues me coincida en un periodo en el que tengo que pagar menos por esa potencia. Bien, nos quedan ya solo dos formas. Esta que es la novena y la penúltima es la desprogramación del sistema de control. Lo que estamos viendo en este caso, en la gráfica superior, es una instalación en la que pues, vemos que tenía un comportamiento muy repetitivo, ¿vale? Las zonas, para situarnos, las zonas grises son fines de semana, las zonas blancas son días laborables, los días laborables con sus 5 picos de sus 5 días, y estos picos bajaban a prácticamente cero durante las noches, ¿vale? Y los fines de semana el consumo era muy reducido y evidentemente pues también en las noches de los fines de semana pues pasábamos a cero. Sin embargo, y es lo que mostramos en la parte inferior, lo que estamos viendo aquí es que de repente estos consumos que teníamos nocturnos, en lugar de pasar a cero, se quedan prácticamente en la mitad, ¿vale? ¿Esto por qué se debe? Bueno, pues seguramente, y aquí vemos que estamos hablando pues, de un equipo de clima, pues se desprogramó el sistema de control automático y entonces pues no estaba apagando todos los sistemas, con lo cual parte de la climatización se estaba quedando encendida por las noches cuando realmente no era necesario, ¿vale?
Aquí pues no habría una alarma que me estuviese avisando de un sobreconsumo de esos equipos en un horario nocturno que no corresponda y entonces, bueno, pues se tardó varias semanas en detectar este error que podríamos haberlo detectado inmediatamente, ¿vale? Si hubiésemos tenido esa alarma activada. Bueno, aquí lo que estamos viendo es superponiendo esas dos situaciones, ¿vale? Para que el sistema pues también nos dé un cálculo. Ojo, con todo esto que ha ocurrido aquí, resulta que has consumido pues prácticamente 500 euros, ¿vale? De más con lo que hubiese correspondido. Bien, vamos a entrar ya en la última forma de ahorro. Aquí, aunque digo que es una forma de ahorro en la que estoy reduciendo los kilovatios hora, no es correcto, simplemente una simplificación. Y me refiero a utilización de energías renovables. Realmente estoy consumiendo lo mismo, solo que la fuente de esa energía, en lugar de ser la red eléctrica, pues es una fuente renovable que yo ya he instalado, que pues digamos lo más habitual será que haya instalado pues unos paneles solares. Entonces, lo primero, para la instalación de los paneles solares, para lo que es la parte del estudio del proyecto, bueno, evidentemente los metros cuadrados que yo tenga disponibles, pues si tengo un tejado, ¿vale? Pues es algo que van a limitarme. Pero si yo tengo muchos metros cuadrados y esa no es una limitación, pues lo que tendré que ver es también cuál es mi consumo total, en qué momentos estoy consumiendo. Si mi consumo es fundamentalmente nocturno, bueno, pues tendré que pensar que tengo que asociar a esos paneles solares unas baterías, lo cual va a incrementar el proyecto. Si además voy a poder tener una potencia instalada superior a la que realmente necesito, pues también puedo pensar en inyectar a la red, pero bueno, pero también el proyecto se va a encarecer si quiero incrementar, si quiero inyectar a la red. Entonces, bueno, tener una monitorización de lo que estoy consumiendo me va a permitir hacer todo este tipo de análisis, ¿vale? De realmente cuál es el proyecto que se adapta más a mis necesidades, ¿vale? Y una vez que el proyecto está, bueno, que las placas están instaladas, pues también lo que debería hacer es un seguimiento. ¿Realmente estoy obteniendo la eficiencia que esperaba? Esa eficiencia se va reduciendo y cuando hablo de eficiencia me refiero a cuánto me están generando esos paneles, no solo por metro cuadrado, sino también por horas de sol que tenga, ¿vale? No voy a obtener exactamente lo mismo en un día soleado que en un día tormentoso, ¿vale? Bueno, hay que hacer este seguimiento. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues puede haber algún problema, puede haber algún un vendaval, y de hecho estoy hablando de un caso real que le ocurrió a un cliente nuestro, que le desconectó pues toda una línea de paneles, ¿vale? Y bueno, pues gracias a un sistema como este que estamos viendo, pues se dio cuenta al día siguiente, en lugar de, bueno, pues cuando se hiciese el mantenimiento, que podría haber esperado pues semanas. Pero además, pues también los paneles se van ensuciando. Bueno, puede haber otro tipo de problemas, también averías directamente o que haya pedrisco y no se averíe alguna de los paneles. Bueno, pues es importante, como digo, el hacer un seguimiento de nuestra instalación para identificar esos problemas cuanto antes y poderlos corregirlo y llevar, digamos, la instalación a la generación que corresponde. Bien, por mi parte nada más. Hemos comentado las 10 formas de ahorrar.